El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Pero el Dios de toda gracia, de todo favor, de toda benevolencia, que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Vamos, ¿quién nos llamó? Dios, el Dios de pura gracia nos llamó. ¿A dónde nos llamó? A su gloria eterna. Fíjense ahí en su Biblia. Su gloria eterna es su reputación, es su fama, es su honor. O sea que nos llamó a su gloria eterna, a su honor, a su reputación, a su fama en Jesucristo. Y después de que hayáis padecido, hayáis sufrido, porque la tristeza no se ha hecho para las bestias, la tristeza y el sufrimiento se ha hecho para el hombre. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él mismo. ¿Quién? ¿Quién es el mismo? Dios, el mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Esta palabra se usa para indicar el favor de Dios gratuito, el favor de Dios inmerecido para el hombre. Porque otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos. Te escojo para bendecirte, te escojo para bendecirte. Dios nos escoge para bendecirnos y para darnos un favor que no merecemos. Ese favor se llama salvación. ¿Salvación de qué? De irnos al mismo infierno, para que tengamos la oportunidad de creer en el unigénito Hijo de Dios y salir de las tinieblas a la luz. Eso es algo sumamente grande. Por eso es que Él se llama Jehová Tsidkenu, porque Él nos hace justos. ¿Cómo? Con su justicia. Porque nosotros sabemos que Isaías dice que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces Dios mismo tiene que justificarnos para que nosotros podamos tener el encuentro con Él. O sea que Él nos da su justicia. Y con su justicia nos da el regalo de la salvación. Ningún ser humano es justo, ninguno, porque nuestra esencia como seres humanos es sed de justicia. ¿Por qué? Porque no somos justos. Solo Jesús puede saciar esa sed que va a estar sanando nuestra descomposición del corazón, producto de la caída. O sea, por la caída, nuestro corazón está descompuesto. No es que esté quebrado, está descompuesto, de descomposición, tiene mal olor delante de la presencia de Dios. Somos parte del reino de justicia porque estamos justificados por Cristo y Jehová Tsidkenu nos da la justicia. Nunca olviden que el que nos justifica es el Señor Jesucristo. Y todavía más, nos declara justos del delito de haberle ofendido. Hay muchos ejemplos en la Escritura que vimos hoy, que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacrificó
el animal para cubrir a Adán y Eva, lo registró en el libro de Génesis capítulo 3:21. Dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó las pieles para vestirlo? Tuvo que matar un animal inocente. ¿Qué estaba mostrando con eso? Estaba mostrando su futuro sacrificio de la cruz. Un cordero de Dios inocente, muerto, para limpiar con su sangre todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:14 dice, el Verbo, el Cristo, la palabra, es el mismo Cristo que se hizo carne, que se hizo humano, quiere decir, y habitó entre nosotros, lleno de gracia, lleno de verdad. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y sigue diciendo 1:17, porque la ley dada al pueblo fue entregada a Moisés. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, el favor y la verdad de Dios vinieron por medio de Jesucristo. O sea, el creyente experimenta la gracia, la multiforme gracia de Dios. ¿Y cómo se obtiene esa gracia? La verdad que no hay forma de obtener esa gracia. No se puede forzar, uno no se puede obligar, no se puede ganar, porque es un favor de Dios. Pues las mismas escrituras dicen que es un favor de Dios. O sea, somos salvos por un favor de Dios. Es como cuando una persona hace un favor y le dice, ¿cuánto le debo? No me debes nada. Es un favor. Es algo que no se puede pagar. Pero si la persona tiene gratitud, siempre va a recordar. Siempre se va a recordar de ese favor que no le cobraron, de ese favor que no tuvo que pagar. Lo mismo es con la salvación. Es un favor que ninguno de nosotros ha pagado. Es un favor que nos lo dieron gratis. Es un favor que nos entregaron. Es un favor que dijeron, no tenés que pagar nada, esto es para vos. Ya yo lo pagué en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Pablo les escribió a los Efesios una carta explicándoles más bien, diciéndoles, no se puede ganar la gracia de Dios. Eso fue lo que les dijo Pablo a los Efesios, sí. No se puede ganar la gracia de Dios. Y si ellos decían, ¿por qué? Porque es un regalo. Porque es un regalo. Y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Compruébelo ahí en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia son salvos por medio de ¿qué? De la fe. Hasta la fe Él nos las da. Una fe para creer, Él nos la regala. Y si nosotros queremos hacer crecer esa fe que Él nos regala, aquí tenemos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué dice así? Porque antes venía la gente a la sinagoga a aprender la palabra porque ellos no sabían mucho leer, entonces había alguien que leía. Leía para ellos. Pero hoy la mayoría sabe leer, entonces puede leer y podemos decir que la fe viene por el leer la palabra de Dios y entender lo que Dios le está hablando al hombre ahora. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don, es un regalo de Dios, y no es por obras que ustedes son salvos,
para que nadie se gloríe. Hay gente que dice, yo pues soy bueno. ¿Ha escuchado eso? Yo pues no le hago mal a nadie. Yo no robo y es un grandísimo ladrón. Yo no mato y mata con su lengua. Yo no adultero y no escapa falda. Pero sin embargo, a la hora de la verdad, ellos dicen, yo no le hago mal a nadie, no robo, no mato, no adultero. Sería solamente con perseguirlo para que nos demos cuenta de las cosas que hace. Porque la Escritura dice que no hay ni un justo, ni uno solo. No existe ese que pueda decir yo soy bueno. Jesús dijo, ninguno es bueno, solo Dios. Si entendemos esto, nos damos cuenta que Dios obra a nuestro favor, salvándonos por medio de la fe en Jesucristo. No necesitamos hacer buenas obras para salvarnos. Somos salvos para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para salvarnos. ¿Lo entiende eso? Somos salvos para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para salvarnos. ¿Por qué hay que repetir esto vez tras vez? ¿Por qué? Porque es necesario. Para que sepas que la única manera de que seas salvo es por gracia. Y la gracia, otra vez volvemos a lo mismo, es un favor inmerecido de Dios. O sea que ninguno de los que estamos aquí, de los que escuchan, merecía ser salvo. Por eso es un favor inmerecido. Y Él por su gracia nos salvó. La gente hace muchas cosas para agradar a Dios. Y si ellos escucharan la Escritura, leyeran la palabra, pudieran decir, pero esto no hace nada. No puedo agradar a Dios así. Lo único que a Dios le agrada es que yo crea en Jesucristo, su Hijo, a quien Él envió. Y entonces vas a poder agradarle a Dios. Fuera de Cristo nosotros no podemos entender muchas cosas. Está registrado por el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, verso 4. Dice, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto quiere decir que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, nos cambió de dimensión. Estábamos en la dimensión de las tinieblas y de ahí nos sacó y nos traspuso, podemos decir, en la dimensión de la luz. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ellos dejaron de ser esclavos. Pero la esclavitud había sido tan fuerte en sus vidas, habían estado en esclavitud 430 años, que ellos siguieron atados a las costumbres egipcias en sus corazones. Por eso es que querían regresar a Egipto. Lo mismo le pasa a los creyentes cuando son trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Han cambiado de dimensión, han salido de la dimensión de las tinieblas, pero no necesariamente actúan como libres. El Señor ya nos sacó de las tinieblas y también quiere sacar las tinieblas de nosotros. Eso es un trabajo continuo que ejerce el Señor en los santos.
El Espíritu Santo haciendo una obra constante, vive haciendo una obra constante en nosotros, con tal de liberarnos de las tinieblas. Por eso es que la gente viene a la fe, está feliz con la salvación, está feliz con el Espíritu Santo que le ha aceptado sin preguntar muchas cosas. Pero resulta que más allá, un poquito más allá, los negocios comienzan a salir mal. Y la persona comienza a decir, yo cuando estaba en el mundo vivía mejor. Mentira del diablo. No vivías mejor, vivías peor. Estabas en la dimensión de las tinieblas. No veías tu condición. O eras un ladrón, o eras un sinvergüenza, o eras un peor nada. No puedes vivir mejor. Porque el único que te va a sacar de las tinieblas a la luz, o te ha sacado de las tinieblas a la luz, es Jesucristo. O sea que al venir al Evangelio, Dios nos envía su luz. Y de repente nosotros nos damos cuenta porque nos comenzamos a mirar con esa luz internamente. Al mirarnos internamente nos damos cuenta que estamos sucios, que teníamos tantas cosas guardadas ahí, tantas suciedades, tantas inmundicias, porque la luz nos está alumbrando en nuestro interior. Y esto causa dos efectos en nosotros. La primera es que estamos completamente agradecidos, porque hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Y la segunda es que nos da su vida para que nosotros andemos como hijos de Dios. Un hombre caído, sumado al pecado, va a proceder como Adán. Y la Biblia lo llama viejo hombre. El viejo hombre es mañoso, es viciado, es sucio. Porque ¿de dónde viene ese viejo hombre? De las tinieblas. De allá viene ese viejo hombre. Entonces va a proceder como Adán. No es otra cosa que vivir nuestra vida de la forma del mundo. Y al convertirnos al Evangelio estamos tan emocionados que creemos que podemos ser diferentes de un día para otro. Pero cuando nos damos cuenta es que pasa el tiempo y la realidad empieza a aparecer. Nos damos cuenta que seguimos siendo iguales. Por eso es que muchos dudan hasta que si son realmente salvos. Conocieron al Señor, pero como comienzan a sentir lo mismo que tenían adentro antes, entonces dudan si son hijos de Dios de verdad. Sí que somos salvos, pero lo que necesitamos es someternos a un proceso que se llama liberación. Proceso de liberación, porque salimos de las tinieblas, pero las tinieblas no salieron de nosotros. Necesitamos liberación. Por ejemplo, si un niño se cría con un padre machista, ¿cómo va a crecer ese niño? Machista. Cuando un niño se cría con un padre que está estropeando continuamente a la mujer y le está gritando y le está diciendo grosería, ¿cómo va a crecer el niño? Exactamente igual a su papá. O cuando en la casa es al revés y es la mujer la que maneja al hombre, porque el hombre no tiene ni personalidad en la casa, entonces la mujer agarra y comienza a gobernar la casa. ¿Cómo va a ser esa esposa después? Exactamente igual a su madre. Va a querer hacer lo mismo si es que se encontró un Acab de marido. Pero si se encontró otro que no es como Acab, entonces van a haber conflictos.
Porque hay algunos que se dejan manejar y otros que no. Más bien se pasan de la raya y son abusivos. Cuando venimos a la fe, venimos con todo este rollo dentro. Romanos 8:7, compruébelo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque esos designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne está configurada para ser contraria a Dios. Todas las áreas de nuestro ser están condicionadas a las tinieblas. La Escritura se nos hace difícil de entender porque no concuerdan con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que configurarnos a la manera de vivir de la luz y vamos a ser librados de las tinieblas. Configurados a la luz, en otras palabras, debemos ser librados de las tinieblas. ¿No ha visto acaso cómo se configuran las familias? Cómo los hijos a cierta edad comienzan a dar exactamente lo que son sus padres. Es como si el enemigo viniera a cobrar. Vengo a cobrar la herencia. Y las vidas comienzan a ser tan desastrosas como fueron las de sus padres. Por eso es que tenemos que configurarnos a la luz de la palabra, ser librados de las tinieblas. Esa era nuestra condición antes de ser salvos. Estábamos en tinieblas, muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, ciegos a la verdad, sin esperanza, sin Dios, sin ley. Lo confirma el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios 2, verso 12. Está hablando de aquel tiempo de cuando no conocíamos a Dios. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Estábamos totalmente indefensos, incapaces de generar fe. Porque un corazón seco no puede generar fe. Dios tiene que dar vida a nuestro corazón seco. Dios tiene que dar vista a nuestros ojos ciegos. Dios tiene que dar entendimiento a nuestra mente entenebrecida. Es por eso que toda la obra de la salvación es un milagro de Dios. La verdadera causa de un corazón seco es la dureza del corazón. Un corazón seco, analícese usted, es un corazón intolerante. Solamente piensa en sus propios beneficios. Un corazón seco no quiere perdonar, no quiere obedecer. Todos los problemas interpersonales son generados precisamente por el patrón de conducta de las tinieblas, que van mostrando un corazón seco, intolerante, orgulloso, egoísta, que cierra sus oídos a la palabra de Dios. Toda persona que decide escuchar y obedecer la palabra, comenzará a fluir en su interior ríos de agua viva. El que era tacaño se volverá generoso, el trompeta se volverá amable,
El orgulloso se volverá humilde, porque todos los frutos del Espíritu fluirán en su interior por haber hecho las paces con Dios. Esta es la vida que honra a Dios. Esa es la vida que irradia vida del interior, de donde corren los ríos de agua viva. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana vida. Cuando Salomón escribió este proverbio acerca de guardar el corazón, quería decir que debemos guardar la esencia interna de nuestro ser, que son los pensamientos, que son los sentimientos, que son las emociones, que son la voluntad. Porque la Biblia dice que nuestros pensamientos determinan lo que somos. La mente de un hombre se refleja en sus acciones, se refleja en sus palabras. Por eso es que Dios examina el corazón del hombre, porque lo externo es solamente apariencia, pero en su interior eso es lo que es el hombre. Tal como el hombre piensa, ese es él. La sequedad del corazón afecta nuestro crecimiento y afecta nuestro desarrollo espiritual como creyente. Entonces, el endurecimiento se ve presente cuando escuchamos la verdad de Dios y nos negamos a reconocerla. Ese es un corazón endurecido. ¿Quieres recibir al Señor? No ahora, más después. ¿Tendrá después? No lo sabemos. Pero el corazón endurecido no querrá recibir cuando escucha que alguien le está diciendo: ese sos vos. Por eso es que debes saber a qué te llamó el Señor, a qué te sacó de las tinieblas, para qué te sacó de ahí. ¿Para dejarte igual? Jamás. Al aceptar a Cristo, Dios te traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Te mete al cuerpo que es la iglesia. Yo puedo ser creyente y sin necesidad de ir a la iglesia soy mejor. Mentira. Porque la Escritura dice que hierro con hierro se afila. Y eso lo vas a experimentar en la iglesia. Para poder disfrutar la herencia que Dios nos ha dado, debemos ser libres de las tinieblas. Pero también debemos buscar la redención de las prácticas pecaminosas que se nos han convertido en hábitos. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y lo último, nunca olvides de dónde te sacó. Eso te va a mantener humilde. Porque antes de conocerle, éramos enemigos de Dios. Pero donde abunda el pecado, dice el Señor, sobreabunda la gracia. Y realmente su gracia sobreabundó sobre nosotros. Yo sé que ustedes, al igual que yo, nunca pensaron predicar el Evangelio. Nunca pensaron pararse en una esquina y hablar de las cosas grandes de la Biblia. Eso muestra que Dios tiene un propósito con uno y que si uno comienza a dejarse guiar por Él, Él los va a llevar hasta el lugar del monte de Dios, donde nosotros podemos alumbrar para que otros vean lo que Dios es capaz de hacer con nuestras vidas.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.